Hey, Dios te bendiga ricamente. Te saluda el hermano Gary Lee. Estoy aquí con el doctor Sergio Navarrete. Ese es superintendente de las asambleas de Dios de acá del Distrito Pacífico Sur. Estamos contentos, doctor Navarrete. Qué privilegio estar acá con usted, de verdad. Es un gran gozo, hermano. Y con el pastor Samuel Cruz también. Amén, amén. Oiga, tiene un apellido así medio religioso, ¿no? La cruz de Cristo. En la cruz yo primero vi la luz. Amén, amén. Creo que los dos son mexicanos, ¿verdad? Mexicano. Claro que sí. Déjame decir una cosa a los que nos están viendo a través del mundo entero, Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica, cualquier lugar del mundo. Ha sido un privilegio la invitación que me hicieron. Muchas gracias. Estamos acá el fin de semana en este congreso, conferencia, convención de varones de valor, valientes, Amén, ¿verdad que sí? amén. Y de verdad que yo amo las asambleas de Dios, pues ahí nací, ahí crecí yo también. Y me estaba acordando cuando estaba yo en Springfield, Missouri, allá por los 70s. Y también usted, doctor Navarrete, usted estudió en LABI, ¿verdad? LABI en La Puente, California. En La Puente, pero una cosa, ¿es cierto que LABI comenzó en El Paso, Texas? No, hay dos LABIs. Una en El Paso y una en California. Entonces todavía está la de él en El Paso, Texas. Todavía. Sí, porque tengo muchos amigos que estudiaron allá en El Paso, Texas. Desde 1926. 26, wow. 92 años preparando a siervos de Dios. Y usted se fue a estudiar ahí. ¿Usted viene de dónde viene originalmente? De Tijuana, México. Viene de Tijuana, México, Desde wow. Tijuas. Desde Tiguas, y llegó a estudiar y ahora es el superintendente de todo el distrito. Qué increíble cómo lo ha bendecido Dios y qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene entonces en Estados Unidos? Desde 1979. Tiene poquitos años, está joven, chamaco. Pero Pero como a los 5 años llegó el hermano, ¿verdad? Y el pastor Samuel, ¿de dónde viene ese hermano? Del estado de Guerrero, de México. De Guerrero, dicen que la gente de Guerrero es brava, ¿verdad? Brava, se mata pero la machetazo. tú eres calmadito. No, yo ya. Cristiano, Mi vida, ya. Sí, no, es una bendición estar acá. Mire, estamos tocando un tema tremendo hoy. ¿Estados Unidos está en contra de Dios? Y yo le digo en forma de pregunta, like a question, is the United States of America against God, en contra de Dios? Somos 320 millones de personas, doctor Navarrete, y yo veo que ahora, como nunca, hay una crisis tremenda. Está dividida la nación, está la gente haciendo revueltas en las calles, desfiles y todo. La nación está en contra del aborto, a favor del aborto, en contra del matrimonio homosexual, a favor del matrimonio homosexual. O sea, está dividida la nación. Sí, pero mi pregunta es, nunca habíamos visto una crisis tan severa como estamos viendo en estos últimos 2 años. Especialmente desde que el nuevo presidente tomó la Casa Blanca. Sea que usted esté a favor o en contra de Donald John Trump, yo creo, como dice la palabra, que Dios pone y quita reyes. Y Dios permitió que él llegara a la Casa Blanca. Mi pregunta para ustedes, varones de Dios y siervos, es: ¿está Estados Unidos en contra de Dios? ¿Qué piensa usted, doctor Navarrete? Hermanos, cuando una nación se aleja de la palabra de Dios, empieza un peligro grande. Wow. Cuando cambian leyes contrarias Tremendo eso. al corazón de Dios, a la moral de Dios, al amor hacia el pueblo, y se van en contra, esa nación va de caída. Qué tremendo, qué bien dicho, ¿eh? Va de caída. Y tristemente se ve en Estados Unidos nuevas leyes contrarias a la palabra de Dios. Y no era así años atrás. No era. Esta nación comenzó con principios judeo-cristianos. Correcto. We are a nation based on Judeo-Christian principles. Hace una semana estuve en Rhode Island y los pastores, no tuve tiempo, estaba predicando, me iban a llevar a conocer lo que llaman la piedra de Plymouth, donde Massachusetts, exacto, donde llegaron hace 400 años los primeros puritanos. Y eran personas que venían del Reino Unido, de Gran Bretaña, con el fin de tener libertad para adorar y servir a Dios. Y basados en la palabra de Dios. Bien dicho, basado en la palabra. Y los primeros líderes de Estados Unidos eran cristianos. Incluso tengo entendido que George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, toda esa gente tenía siempre la Biblia por delante. Y la constitución de este país. Exactamente. Exacto. Está basado en la Biblia. Está basado. Incluso estaba yo esta semana en la corte, tenía que ir a la corte obligatorio porque si no me arrestaban, lo que se llama jury duty. Have you ever done that? Oh, Sí, Dios mío. Y yo 2 veces traté de huir de jury duty y no podía.
y me dijeron, if you don't come, me iban a arrestar porque no tenía, tiene uno que servir como jurado en un juicio ahí. Gracias a Dios que después de 7 horas me despacharon y ya no supe qué pasó con el caso, no le voy a contar el chiste, no. Pero tremendo, pero yo veo que las cosas han cambiado mucho en Estados Unidos, demasiado. Las estadísticas, las nuevas, están informando que cada año hay menos cristianos. Wow. Bueno, hace años yo vi un artículo que salió en una revista como Time o Newsweek que el cristianismo está en decadencia. Está en decadencia. Que está en decadencia el cristianismo. Pero lo que le digo es que cuando estábamos en la corte con la juez, una mujer muy fuerte, lo primero que dijo, everybody stand on their feet, y dijo, vamos a hacer the Pledge of Allegiance. Y todos pusieron la mano sobre el corazón y dijo, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, bajo Dios. Entonces, esta nación ya no está bajo Dios. Entonces mi pregunta, ¿Estados Unidos está en contra de Dios? Parece que sí. Parece, las nuevas generaciones. Mire, doctor Navarrete, yo me acuerdo de niño, de pequeño. Yo fui a una escuela en Nueva York, fui criado en la sinagoga como judío, pero fui a la escuela y me acuerdo que había Biblia y había oración y se respetaba a Dios y amaba a Dios en aquel tiempo. Sí, Y incluso en la escuela había disciplina, no se escuchaban de balaceras ni de nada de eso en la escuela. Y me acuerdo que, si no me equivoco, se llamaba Madeleine O'Hare, algo así, la de Austin, Texas. Ella empezó a demandar al gobierno hasta que quitaron la oración de las escuelas. Qué horrible. Quitaron las Biblias de las cortes, era una mujer atea. Ahí está el peligro. Poco a poco Ahí invitaron a empieza. Dios, hermano. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Necesitamos regresar a Dios y a Cristo Jesús. Todo el país. Necesitamos caer de rodillas y buscar. ¿Y usted sí cree que Estados Unidos está en contra de Dios? En parte sí, tristemente, necesito decirlo. En parte sí, muchos gobernantes locales y estatales y nacionales. Porque si están en contra de los principios y los preceptos y los valores de Dios, están en contra de Dios. Y bueno, ustedes sobre todo aquí en California tienen un gobernador que es súper liberal. En los años 70 me acuerdo que él también era gobernador. También. Porque no es la primera vez, él llegó a ser gobernador una vez. Cierto. El Jerry Brown, con todo respeto porque es el gobernador de este estado, ¿no? Y yo estoy aquí de visita. Pero este hombre es completamente de la línea bien liberal. Entonces él favorece todo lo que nosotros predicamos en contra. Y Pastor Samuel, ¿qué usted piensa? ¿Está en contra de Dios esta nación? Bueno, yo pienso que en parte, como dijo el doctor, y parte yo creo que tiene que ver mucho nosotros, los ministros, que no hemos dado el mensaje como debería ser. Si el pueblo se ha apartado de Dios es porque nosotros los líderes tal vez nos hemos apartado. Yo creo que si alguien tiene que volver a Dios primero es el predicador. Wow, sabe que yo quiero decirle, lo felicito de verdad, porque el distrito de ustedes está extraordinario de verdad. Y no lo digo simplemente como ni barbero, ni por usar psicología, ni por llevarla bien. No, es la verdad. Anoche en la primera reunión estuvo sobrenatural. La gloria de Dios. La gloria de Dios, tremendo. Estábamos. Eso es una escena que no se ve mucho. Hombres llorando, gimiendo en el altar. Más de 500, 600 hombres buscando el Espíritu Santo. Oh, tremendo, de verdad, pastores y todo. No, y todavía después seguían llegando, porque acuérdate que el viernes acá en California hay mucho tráfico, muchos vienen de Los Ángeles, de todas partes, pero llegaron, pero no, esta noche va a ser sobrenatural también. Amén. Y yo creo que Estados Unidos está en contra de Dios porque todo lo que está haciendo, pero hay un remanente fiel. Hay un pueblo. Y ustedes para mí me han bendecido de verdad. Ha sido una bendición ver cómo está la iglesia. Aquí de verdad que, wow, tremendo. Ustedes son de la vieja escuela. Los cantos y todo. Sí, hermano, un momentito rápidamente, doctor. Dígame, ¿usted se convirtió en México? En Tijuana, México. ¿De qué línea viene? ¿Cuál es su fundamento? ¿De dónde empezó? Asambleas de Dios Pentecostal. De la cabeza a los pies. A los 6 años, un niño alcé mi mano. Dije, yo quiero aceptar a Cristo Jesús. Wow. ¡Aleluya! Hace 52 años. Oh, wow. Y todavía. Esta joven tiene 59 años. Que eres buen matemático.
Yo tengo 61, más o menos somos contemporáneos. Somos. Entonces, ¿se acuerda esa generación del hermano Juan Romero, del hermano Pablo, de Manuel Bonilla? ¿Se acuerda de Manuel Bonilla? ¡Oh! Gran amigo Manuel Bonilla, que cantaba esos cantos tremendos que inspiraba al pueblo, Señor. Todavía está cantando Manuel. Vive en Tucson, Arizona. No está tan viejito. Y la esposa Anita, bien alta ella y todo. No, me acuerdo que lo conocí a Manuel Bonilla en el 75. Hace años atrás, Dios mío. Cuando estábamos en Puerto Rico, mi papá y todo. No muchos, pastor. Entonces a los 6 años, pastor. A los 6 años alcé mi mano. Yo quiero a Cristo en mi corazón. ¿Y ministerialmente qué? Desde gradué del instituto en el 83. Para el 85 ya estaba en el ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin parar. Gloria a Dios. Y hermano Samuel, ¿y usted, hermano Cruz? Nosotros conocimos de Cristo como a los 13 años. Oh, wow. Me bauticé a los 13 años. ¿Vienes de dónde? ¿De Guanajuato? De Michoacán. De Guerrero. De Guerrero. Una iglesia perseguida, hermano. Que allá no había más que mi pastor que entró como perseguido. Y lograron sacarlo del pueblo. En aquel tiempo en aquel perseguían. tiempo, pero dejaron la semilla en mí. Y ahora mira, aquí estoy yo. Dicen que los de Guerrero son bravos. Son Porque bravos. yo conocí hace como 20 años un hermano de Guerrero en el estado de North Carolina. Y me acuerdo que siempre me quedó prendido eso, que decía, nosotros los de Guerrero somos bastante bravos. Cuando no somos cristianos, somos capaces de matar, andamos hasta con machete. Pero cuando nos convertimos al Señor, somos fieles y leales. Son bravos para Cristo. Y un día llegué a la iglesia donde siempre lo veía él, una iglesia wesleyana del pastor Fermín Bocanegra de Perú. Nunca me olvido de él. Y le pregunté por el hermano, siempre me saludaba, un diácono ahí. ¿Y dónde está el hermano de Guerrero? Y nadie me quería decir, ¿dónde está el hermano de Guerrero? Me dijeron, está en la prisión. ¿Cómo que está en la prisión? Sí, porque un día se levantó y se enojó con su hermano y le pegó 6 tiros en la cabeza. Y dije, ¿pero cómo? Y ahí me quedó eso, que los de Guerrero son bravos. Así que entonces, Mi pastor, hermano, fue 3 veces puestole a acechanza y trataron de matarlo. De veras. 3 veces le pusieron emboscadas. ¿Pero por qué? Porque predicaba el evangelio. Allá en Guerrero. En Guerrero. ¿Y predicaba fuerte la palabra o no? Predicaba lo que es el evangelio. Y obviamente, pues parte de la iglesia, ¿verdad? ¿En qué parte de Guerrero? En el estado de Guerrero, de Tierra Caliente. Uy, y dicen que ahorita está peor. Está feo por allá. Y bueno, mi pastor lograron sacarlo del pueblo. Al último, porque lo amenazaron que iban a matar a su familia. Pero gracias a Dios que esa semilla de niño nos la dejó a nosotros. Mi madre fue la que me llevó allá a la iglesia. Y bueno, mi madre me condujo, me llevó. No me invitó, me llevó. Yo era un niño. Y conocí a Cristo, me bauticé y bueno, así fue como yo conocí a Cristo. Qué lindo. Y bueno, viajé a Estados Unidos cuando era adolescente, pero estuve 5 años sin buscar a Dios, tristemente, pero a los 21 años me volví a Cristo. Se fue de visita al mundial, tantito. 5 años. Tantito. Dios, una paseadita de vacaciones. Dios en su misericordia me volvió a alcanzar a través de mi mamá, volvió aquí a Estados Unidos, me habló a través de mi esposa cuando me casé y ella me habló de Cristo. Mi esposa me dice, yo quiero ir donde tu mamá dice que tú ibas. Oh, wow, qué tremendo. Y ahora pastores, lindos pastores. Sí, tremendo, sí, hermoso. Estamos, y usted está al frente de los varones, ¿no? Director distrital. Wow, dirigiendo a miles de varones. Sí, yo sé. Así Dios nos ha traído. No, de verdad que es una bendición, Pastor Samuel. Amén. Que Dios lo siga usando grandemente. Sí, su iglesia está en San Diego. Escondido. ¿Está escondido o qué? En Escondido, en la ciudad de Escondido, Iglesia Rosa de Sarón. Las asambleas de Dios. ¿Y usted, doctor Navarrete, está pastoreando o no? No. No, usted ya está dedicado, usted está al frente del ministerio. Pastoreamos 475 ministros. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias hay en el distrito? 353. ¡Wow! ¡Qué bendición! Amén. ¡Wow! Son miles y miles de congregantes. Y bueno, yo te digo una cosa. Todo el mundo sabe que las Asambleas de Dios es el concilio pentecostal más grande del planeta Tierra. Amén. Y nació en el 1906 en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, con ese gran avivamiento. Y me dio gusto que el pastor doctor Navarrete y tanto el pastor Samuel son de esa línea todavía, de la misma línea.
de la generación vieja, de la senda antigua, Amén, del amén. mensaje poderoso de la santidad y todo, que tremendo, ¿verdad? Oiga, qué bendición de verdad. Ahora, Estados Unidos se está en contra de Dios, pero ¿cómo ve usted el futuro? ¿Qué piensa que va a pasar en Estados Unidos los próximos 2-3 años si el Señor no viene rápido? ¿Qué piensa usted, doctor? Si como cristianos, número uno, y como iglesia, y como nación, si no caemos de rodillas ante Dios, y nos arrepentimos y buscamos su rostro, su presencia y su perdón, vamos en mal camino. Oh, wow. Necesitamos buscar a Él, porque solo en Él hay esperanza y salvación. Eso es un mensaje para toda la gente de Estados Unidos, pero también para la iglesia. Porque yo digo que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y lo que me entristece es la apostasía que hay, bro. Y usted, yo sé que tiene la teología clásica pentecostal. Usted es de doctrina de años atrás. Ahorita existe el dominionismo, reino ahora, y bueno, ya ni siquiera dice Dios te bendiga, Dios te bendice, y se ha metido una iglesia que está permeada de estos llamados pactos y las revelaciones nuevas y las cosas raras y tantos títulos raros y tantas cosas. La iglesia se ha salido de la línea, Necesitamos de la tradición, hay que regresar. volver. ¿Usted piensa también que vamos a regresar? Yo creo que hay mucha apatía en los hermanos. Ya, ¿Apatía? Sí, ya no hay interés en muchos. Y la Mucha pregunta de frialdad. usted, ¿qué pasaría en los próximos años? Si seguimos así, tristemente la iglesia no tendrá la fortaleza. Yo creo que hay una urgencia para nosotros, comenzando con los ministros. Necesitamos volver a esa senda antigua, a ese tiempo con Dios. Yo digo algo, Satanás no va a venir a atacar a tu grupo, sino ataca primero a la cabeza. Y al pastor o al líder no lo va a atacar con una tentación de una señora, una mujer, el dinero, eso. Primero no. Donde primero Satanás va a atacar a un líder o a un pastor, va a ser en su relación personal con Dios. Satanás sabe que si una vez que te quita o te tira tu relación, ahora sí te pone cualquier tentación y solito vas a caer. Pues eso precisamente, ustedes no sabían eso, yo estaba hablando con los pastores. Sí. Y yo hablaba de eso mismo, de los compromisos que tenemos con Dios. Y tenemos compromiso con la familia, con la palabra, predicar bien con la iglesia, pero el compromiso más grande es con Dios nosotros. Porque si nosotros perdemos esa intimidad con Dios, nos afecta tanto y nos caemos y se cae toda la iglesia también. Y se viene la prioridad, hermano. La prioridad es muy importante. Y por último, ¿cómo ven ustedes este nuevo presidente? Yo sé que este tema picante, la gente no quiere tocar. This is like an untouchable subject. Oh, I don't want to go there. Aleluya. Yo primeramente en mi criterio creo que yo siempre desde un principio dije que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. En una ocasión Nabucodonosor dijo cuando volvió en sí, me conviene testificar de las maravillas de Dios. Entonces yo creo que este varón de alguna manera, sé que tiene cosas negativas, como nosotros lo vemos a veces, pero yo creo que Dios en alguna forma se puso ahí para tal vez parar planes más feos que venían en contra no solamente de la nación, pero tal vez también de nosotros como hispanos, porque no solamente cuando hablamos de la palabra iglesia, de la iglesia, no solamente podría afectar al hispano, pero también a la iglesia hispana. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en una cosa pero olvidamos lo demás. Y si personas pueden pensar, pero ¿cómo Dios va a permitir, verdad, que pasen lo de las familias y eso? Nos damos cuenta que eso fue otra cosa que se salió o estaba afuera de lo central. Correcto. Entonces nosotros, o yo creo que Dios en alguna forma usó o está usando o va a usar a este o cualquier otro hombre para hacer su voluntad. Y eso que usted comenta de Nabucodonosor es cierto, porque Nabucodonosor era un hombre malo. Cometió muchas cosas terribles, destruyó Jerusalén. Pero hubo un momento también cuando Sadrach, Mesach y Abednego, hacia Ananías, Azarías y Misael, que fueron llevados cautivos, cuando ellos no quisieron doblar sus rodillas delante del horno, de la imagen, fueron delante del rey, lo metieron al horno, y cuando el mismo rey se dio cuenta que estaba el cuarto con ellos, o sea, el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, Dios, estaba con ellos, lo mandó a sacar. ¿Y qué dijo? De hoy en adelante que no haya Dios en Babilonia como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Wow, Dios honró. Exacto. Dios honró. Porque Él quiso hacer su voluntad.
Y yo creo que Donald Trump está siendo usado por Dios, aunque la gente no lo entienda. Y estamos orando por él, todo lo que podemos hacer. Sí, como cristianos. Él bendijo a Israel. Sí. A los 2 meses de ser presidente. Llegó allá a Jerusalén y bueno, declaró que Jerusalén era la capital. 6 de diciembre, yo estaba en Israel. Movió la embajada. Bendijo a Israel. Fue al muro y oró por los judíos allí. Está bendiciendo al pueblo de Israel. Con solamente haber bendecido a Israel, con solo haber hecho eso, de acuerdo a Génesis 12, ya tiene una promesa de garantía de protección sobre Estados Unidos. Ya tiene bendición. Eso está seguro. Entonces, bueno, y también ha bendecido a la iglesia. Creo que la enmienda Jansen, esta la quiere quitar. Él quiere poner que los pastores tengan libertad de predicar la palabra. Que no se meta la IRS con ellos ni nada. Sí, es una bendición. Y a usted, doctor Navarrete, que es originario de México, también como pastor Samuel. Mañana son las elecciones mexicanas. Y amamos a México, mi segunda patria, ¿sabe? Mi esposa es de México, de Chihuahua. Y le voy a contar una cosa aquí entre nosotros, no le cuenten a nadie. Éramos novios, mi esposa y yo, estábamos en un restaurante en Chihuahua y estaba un grupo cantando mexicanos al grito de guerra. Y yo empecé a llorar. Y yo digo, ¿cómo este judío, cómo rayo está llorando? Y es que yo me sentí, yo creo que como Ruth en ese momento, tu tierra es mi tierra y tu Dios es mi Dios, yo creo. Porque estaba enamorado de mi esposa, que 36 años ha sido mi esposa, ¿verdad? Mexicana. Amo a México, México es mi segunda patria. ¿Qué piensa usted de...? Porque yo sé que está en las manos de Dios. Sí. ¿Qué piensa el futuro de México, hermano? No he estado viendo tanto... Hay 4 candidatos. Sí. Está el del PRI, del PAN y luego... Está el más popular ahora, le llaman AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Que una parte está hablando de que tiene tendencias izquierdistas. Están diciendo que tiene tendencias y mucha gente dice que pudiera ser el de la línea de Daniel Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia. Vamos a orar que no sea así. Que no sea así. Pero todo el mundo sabe que esas son sus tendencias. Pero por otro lado, el PRI y el PAN han estado corrompidos durante 70 años. Entonces tenemos que orar. Yo sé una cosa, que México está en la mano de Dios. Y oramos por México. Y usted piensa, porque en México hay muchos cristianos. Aquí tienen a uno que se convirtió en México y a otro también. Y yo sé que México, ¿usted piensa que México tiene un futuro bonito? Tiene. Hay una iglesia cristiana fuertísima. Wow. Y creciendo, hermano. Así es que hay un futuro precioso en México. Sí, señores, que son millones. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a México hace casi 40 años atrás. Casi todos eran católicos. Dios bendiga a nuestros amigos católicos. La gente católica sabe que yo los amo en el Señor y les predico la verdad. Y Dios nuestros les amigos. Ama y Dios les ama, ¿no? Y muchos de ellos son sinceros. Son sinceros y aman a Dios a su forma. Yo les predico la verdad a ellos, porque quiero que salgan de la mentira, del engaño, de la religión y se den cuenta que solo hay salvación en Cristo. Y la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero quiero decirle que en México, cuando yo llegué la primera vez, la mayoría eran católicos y ahora no, ahora son millones de cristianos evangélicos. Asamblea de Dios, está creciendo, tremendo. Fuertísimo. En todas las esquinas. Amén. Más iglesias que acá, yo creo, ¿no? No, pero... Son más de 300 allá, ¿no? Hay muchos distritos, ¿no? Hay muchos. Sí. En México, Asamblea de Dios, creo que ya llegaron a 10,000 iglesias. ¡Uy, Dios mío! 10,000 asambleas de Dios. ¡Wow! Esto es increíble. Gloria a Dios. Y hubieran 10,001 si el pastor Navarrete no se hubiera venido para acá. Me hubiera quedado en mi Tijuana. En Tijuana hubiera tenido una iglesia poderosa, aleluya. Y el pastor Samuel allá en Guerrero. Doctor Navarrete, gracias por la oportunidad. Yo sé que usted es un hombre ocupado. Vamos a estar compartiendo más. Sí. Y antes de irnos, vamos a estar una charla con él también otra vez, porque hay muchas cosas que hablar. Amén. Estamos en los últimos días. Gloria a Dios. Pastor Samuel, gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Director de los varones acá, de miles de hombres. Y el doctor Navarrete, que es el superintendente de las Asambleas de Dios acá del Distrito Sur del Pacífico. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Dios bendiga. Bendiciones. Amén. Hay victoria. Aleluya.